Bienvenidos a este maravilloso espacio Tiempo de Maná de Dios. Como todos los martes estamos en esta cita con el Rey, en esta cita de ministración de la palabra, en esta cita donde sabemos que el Espíritu Santo hará cosas poderosas en nuestra vida. Le damos gracias a Dios por todas esas personas que se conectan al maná de Dios, a todas esas personas que saben que el Señor hará cosas grandes en este día. Así que te invito a que compartas esta transmisión con todas esas personas que necesiten recibir una palabra de Dios. Le doy la bienvenida a esas personas que se están conectando, a la doctora Juliet Rada. Dios te bendiga, mi amada doctora, que la gracia del Señor esté sobre ti. A mi hermosa tía Milagros de la Hoz, siempre allí conectada en el poderoso maná de Dios. Así que invitamos a que mi tía Milagro coloque en el chat de la Fundación Floreciendo en el Desierto: ya inició el tiempo de maná de Dios. Y estamos felices, estamos contentos porque hemos visto el respaldo de Dios en muchas cosas que hemos realizado. Hemos visto la misericordia del Padre glorificarse en medio de cualquier tempestad. Bueno, aprovecho este espacio para agradecer las oraciones de todas esas personas que estuvieron muy pendientes de cómo iba mi evolución con relación a la caída que me pegué. Es algo paradójico porque había durado una semana en mi casa de reposo y salgo precisamente a una cita médica a hacerme unos estudios todo el día. Y cuando ya me disponía a venirme para acá, para la casa, sucede eso. Entonces, de verdad que son esas cosas que uno dice, bueno, Dios quiere un tiempo más de reposo. Dios quiere que esté quietita, como me dice mi tía, me dice mi mamá, gaviota, que hoy andas aquí, mañana no se sabe dónde. Y bueno, le doy gracias a Dios por todas esas personas que tomaron un tiempo para dejarme un mensaje de ánimo, unas palabritas. De pronto las personas que conocen el proceso por el que pasé y son conocedoras también de todos los cuidados que implica una persona que está recibiendo un tratamiento oncológico aún, saben que así sea una cortadita, son cosas que pueden afectar. Pero bueno, aquí estamos bien. Gracias a la misericordia del Padre, gracias a su fidelidad y gracias a las oraciones de todas esas personas maravillosas que están allí siempre presentes. Y bendigo la vida de mi hermosa, floreciente Catherine López. Te amo, mi reina, eres especial para mí. Y bueno, no se te olvide compartir esta transmisión. Hoy ya estamos casi finalizando, ya la otra semana cerramos la serie Dependencia de Dios y creo que hemos aprendido muchísimo. Creo que todos los días Dios está permitiendo situaciones en nuestra vida que nos permitan conectarnos con Él y ser dependientes de su presencia. Entonces vamos a escuchar esta alabanza. Mientras que tú compartes la transmisión. El Señor viene junto a mí en la tempestad. Si en el caminar vamos a tropezar, tú estás ahí. Y vas junto a mí. Yo dependo de ti. Y en el punto más oscuro de la noche, me iluminas, me recuerdas tu presencia
me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudeces, hará oírte, yo te escucharé también. Gracias, gracias Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque tú estás allí en medio de la circunstancia. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás por medio de tus promesas que tú estás aquí y vas junto a mí y en el punto más oscuro de la noche. Ahí está el Señor en tu punto más oscuro de la noche, iluminándote, recordándote que su presencia te acompaña a donde quiera que tú vayas, te da paz en medio de la tempestad. Si las olas le obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo le escucharé también. Me dices no temas, Caterine. Sé fuerte, sé valiente. Él jamás te dejará. Ya no hay más cadenas. Cuando Él llega hay libertad. Él es suficiente porque dependemos de Él. Estaremos siempre a su lado. Es nuestro puerto seguro. No temas, te dice el Señor. Sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, Él los llamó a libertad. Él es suficiente. Para siempre estaremos a su lado. Su presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya. Me das paz en medio de la tempestad. Si las olas lo obedecen y los mares enmudecen, para oírle yo te escucharé también. Queremos escuchar la voz de ese que es nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Rey. Y doy la bienvenida a mi hermosa tía Adela Martínez. Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por todas estas personas que están aquí conectadas. Y bueno, vamos a iniciar con la temática del día de hoy. Seguimos con el tema dependencia de Dios. Y es hermoso cuando nosotros aprendemos a depender de Dios en medio de las mareas. Porque es muy fácil depender de Dios cuando las cosas están bien. Cuando tu nevera está llena, cuando gozas de salud, cuando todo va bajo control. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, es allí donde nosotros comenzamos a ver cuán dependientes somos o estamos agarrados de la presencia de Dios. Y el título precisamente de esa enseñanza de esta noche en nuestro maná de Dios es Dependiendo de Dios en medio de las mareas. En medio de las mareas que experimentas, porque diariamente estamos experimentando mareas. Mareas que quieren tambalearnos,
mareas que quieren desviarnos del propósito, mareas que nos quieren hacer dudar de que el Señor está a nuestro lado. Y hoy quiero leer, ¿verdad?, la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22. Un pasaje bíblico muy conocido. Jesús anda sobre el mar. Un texto bíblico muy conocido, pero que tiene muchas enseñanzas. Y la principal enseñanza es ver que si nosotros aprendemos a depender del Padre Celestial, no importa la prueba que estemos pasando, sabemos que Él va a estar allí con nosotros. Y leo la palabra con la orientación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que Dios está en medio de este lugar, creyendo que la palabra de Él, mientras es disertada en el mundo espiritual, están sucediendo milagros. Yo creo fielmente que esta palabra ministrará primeramente, Señor, mi vida, para yo poderla transmitir a todos los que están aquí conectados. Y sé, Señor, que todo lo que salga de mi boca es bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, mira eso, le dijo a sus discípulos que entraran en la barca mientras él despedía a la multitud. Y mientras despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba rodeado de la multitud, estaba rodeado de los discípulos, estaba rodeado de muchas personas. Pero él llegó un momento donde él dijo: yo he estado con las personas, he hecho milagros, he estado con los discípulos, pero yo necesito ir a la fuente. Yo necesito ir al Padre Celestial. Y algo que me llama la atención es que él no se fue con los discípulos, no se fue con la multitud. Él se fue solo, se apartó. Y cuando estaba allí, él fue a buscar al Padre en oración. Hay momentos en la vida donde podemos estar rodeados de muchas personas, pero llegan momentos donde el Señor va a permitir que tú estés solo. Va a llegar el momento donde los que estuvieron contigo un tiempo no van a poder estar en la otra estación de tu vida. No te van a poder acompañar. Y no tienes por qué ponerte triste o ponerte rabioso o despotricar, sino que simplemente cada persona, cada situación cumple una etapa en tu vida. Jesús sabía que tenía que irse al Padre, que él dependía del Padre, que él no dependía de la multitud, que él no dependía de los discípulos, que él dependía del Padre. Y él tenía que volverse a la fuente. Después de él haber realizado milagros, porque antes de eso hubo milagros, hubo señales, hubo multiplicación de panes, de peces, hubo de todo. Pero llegó un momento donde Jesús dijo: yo tengo que hacer un alto en el camino y tengo que ir a la fuente a buscar a mi Padre Celestial. A veces estamos acostumbrados a estar dependiendo de las personas que tenemos a nuestro alrededor, dependiendo de la oración de otros. Ok, hay momentos donde tú tienes que pedir oración, pero no te tienes que volver dependiente de la oración de otros. Tú tienes que aprender a depender de tu Padre Celestial. A veces le estamos diciendo a la persona: ora por mí para yo salir de esta situación. Pero ¿qué estás haciendo tú?
para salir de la situación. Estás yendo a la fuente que es Jesucristo. Estás yendo a la fuente. Y Jesús tuvo que despachar a la multitud, tuvo que sacar a las personas para él poder entrar en la dimensión de escuchar a su Padre. Y esto me enseña, ¿verdad?, que Jesús tenía una relación de total dependencia al Padre espiritual. Él reconocía que había muchas personas a su alrededor, pero ninguna de esas personas le iba a dar lo que realmente le podía dar el Padre Celestial. Hay muchas cosas que los hombres te pueden dar, pero hay cosas que solamente pueden venir directamente del Padre. Y en el siguiente texto, ¿verdad?, de ese mismo capítulo del Evangelio que estamos leyendo, dice: y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, él se fue a orar, pero la barca se fue al medio del mar y allí estaban los discípulos, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se había levantado en medio que Jesús estaba buscando del Padre, estaba recibiendo la instrucción. Ahí no dice explícitamente qué estaba recibiendo Jesús del Padre. Ahí no lo dice, porque es que la Biblia omite muchas cosas. Yo siento que la Biblia es un libro, por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para tener la interpretación, el rema que viene del cielo, porque la Biblia es un tesoro, es un libro que cuando tú lo empiezas a leer, él no te va a dar así como todas las cosas, sino hay cosas que hay que escudriñar, cosas que es honra del rey escudriñarlas. Y el Señor estaba, ¿verdad?, cuando la barca estaba en medio, en ese momento de la vigilia, de la cuarta vigilia de la noche, viene Jesús, ¿verdad? Jesús llegó en el momento preciso, en el momento donde la barca estaba siendo azotada. Y Jesús estaba allí, ¿Y qué representa ese mar? Porque aquí hablan de mar. En este versículo están hablando del mar. Y yo quiero que te quedes con esa palabra, el mar. Los primeros versículos muestran como escenario el mar. ¿Y qué estaba pasando allí? Ese mar, ¿qué representa? Representa las pruebas. Representa las luchas. Representa el caos. El mar puede representar muchísimas cosas. Cuando Jesús llegó, estaba ese caos, estaba ese mar, estaba todo revolucionado. Pero algo que pasaba, algo que me llama la atención es que todos los acontecimientos donde grandes personajes de la Biblia libraron victorias, se enfrentaron a grandes desafíos, siempre tuvieron como escenario el mar. Siempre tuvieron como escenario el mar. Yo no sé cuál es el mar que estás cruzando en este momento. Quiero decirte que Jesús, así como llegó en medio de esa tempestad, Él va a llegar al mar de tu caos, de tu desilusión, de tu desdicha. Él va a llegar. Nosotros no sabemos qué estaba haciendo el Padre Celestial en oración con Jesús. Pero Jesús nos enseña que podemos caminar sobre las pruebas, teniendo la certeza que nuestro Padre Celestial nos sostiene. Eso nos enseña Jesús.
Y que si estamos convencidos de que dependemos de Él, podemos enfrentar cualquier situación. Cuando Él se apartó solo por un periodo de tiempo, era el periodo de preparación. El periodo de preparación de Él con el Padre. Porque Él no sabía a qué se iba a enfrentar cuando saliera de ese momento de oración. Hay momentos donde el Señor permite que tú estés solo, que tú estés sola para Él revelarte, para capacitarte, para que puedas afrontar el mar que vas a encontrar después. Miren, estas 2 semanas que yo he estado aquí en la casa, que he estado en el momento de ir a la oración con el Padre, ha sido una temporada donde yo vengo de estar en clínicas ministrando, de estar en hogares ministrando, de estar en plataformas virtuales ministrando, que hay momentos que la gente me dice, hey, pues, o sea, párale. Pero hay momentos, ¿verdad? Así como Jesús estaba en su dinámica, pero llegó el momento donde Él dijo, yo despacho a la gente y me voy a buscar al Padre. Y créanme que ha sido 2 semanas de mucha preparación. 2 semanas de Dios mostrarme muchísimas cosas. Pero también en medio de esa búsqueda de Dios, me he tenido que enfrentar a situaciones fuertes. Después de salir de ese momento de esconderme, la primera vez que me fui con el Señor, que me aparté, que fue la semana antepasada, me encontré cuando salí, me encontré con el accidente que tuve. Y eso fue algo que yo tuve que afrontar, que manejar. Pero ya el Señor me venía hablando. Y esta semana, otra vez ya me quedo en la casa y le digo, ajá, Señor, ¿qué? Inicio la semana con una situación fuerte, una situación que me ha querido tumbar, una situación que ha querido hacerme dudar, retroceder, pero es allí donde yo puedo ver que en medio del secreto Dios me ha venido capacitando para lo que estoy enfrentando. Dios te permite momentos de soledad, momentos de cuidado, momentos de guardarte, para Él comenzar a darte instrucciones acerca de cómo vas a actuar con lo que te vas a encontrar o con lo que te vas a enfrentar. Y a veces no lo entendemos. Y en el texto siguiente dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimos, yo soy, no temáis. Jesús nos da la confianza de poder caminar sobre las tormentas, vencer el temor y reconocer que no importa cuán grandes sean los vientos y el mar, si Él está con nosotros, estaremos seguros. No importa lo que estemos enfrentando, si sabemos que dependemos de Él, que nuestra confianza está en Él, créeme que vamos a transitar por el camino donde Él nos quiera llevar en plena confianza y seguridad. Entonces le respondió Pedro, y aquí me gusta porque ya aquí cambia el contexto. El escenario inicial era el mar, diga, el mar que representa las pruebas, que representa el caos, que representa el lugar que tienes que caminar. No sé cuál es ese mar que estás enfrentando, pero ya cuando entra escenario Pedro, ya el contexto cambia. Es el mismo escenario, pero la palabra
que representa ese escenario cambia y dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ya no habla del mar, ya Pedro se está refiriendo a las aguas. Me llama la atención porque en los primeros textos siempre se habló del mar. El mar representando las pruebas, pero ya en este texto la palabra mar es reemplazada por la palabra agua. Y la palabra agua representa, es un símbolo poderoso que representa la palabra de Dios, que representa la Biblia. Cuando Jesús llega a nuestras vidas y dependemos de Él, ya no caminamos sobre las circunstancias, comenzamos a caminar sobre las aguas. Comenzamos a caminar sobre las aguas. Jesús caminó sobre el mar, pero Pedro caminó sobre las aguas. Esta palabra es poderosa y el agua representa la palabra de Dios y la influencia que produce la palabra de Dios en la vida de las personas. Se utiliza, la palabra es utilizada para hablar de limpieza, purificación, vida eterna, provisión divina y la renovación espiritual. Y la palabra de Dios va a renovar nuestras mentes. Cuando nosotros caminamos sobre la palabra de Dios, podemos caminar sobre sus promesas, renovarnos, podemos ir a esas promesas del Padre. Esto nos enseña la importancia de caminar dependientes de Dios y de su palabra. Solo cuando caminamos sobre esta, podemos recordar a ese Padre que está presente cada día, recordándonos que Él está ahí y que Él nos ha dado promesas. Solamente cuando comenzamos a caminar sobre las palabras de Dios. Y mira lo que dice el siguiente texto. Y Él dijo, ven, y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas. Otra vez la palabra aguas. Caminaba sobre la palabra porque Él creía para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Muchas veces estamos caminando confiadamente sobre las aguas de las promesas de Dios condensadas en su palabra. Estas nos ayudan a aprender a depender de Él cada día en cualquier situación. Mientras tenemos la mirada puesta en las palabras de Dios, en sus promesas, estamos confiados. Pero cuando apartamos la mirada, cuando en algunas ocasiones apartamos la mirada, como hizo Pedro, que apartó la mano, la mirada, ¿verdad? Cuando apartamos la mirada de la palabra de Dios, de las promesas, es allí cuando las circunstancias comienzan a hundirnos. Y eso es lo que sucede. Estamos en ese mover del espíritu, de la palabra, en esa atmósfera de milagros, en esa atmósfera espiritual. Pero llegan situaciones a distraernos, a desenfocarnos, a sacarnos del nivel en el que estamos caminando sobre la palabra. Y es allí donde empezamos a hundirnos nuevamente. No te dejes distraer. No te dejes distraer de las cosas
que quieren desviar tu mirada de las promesas de la palabra de Dios. Y es allí cuando comenzamos nuevamente a hundirnos en el mar de la angustia. Pero quiero decirte que cuando clamamos a nuestro Padre y Él viene a nuestro rescate para agarrarnos de su mano, aprendemos que solamente dependemos absolutamente de Él y podemos volver a caminar nuevamente confiados en las aguas de su palabra y de sus promesas. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que nos volvamos a la palabra, que nos volvamos a esa dependencia hacia el Padre, pero esta vez volviendo a la palabra, volviendo a lo que Él nos ha dado, volviendo a las promesas. Cuando aprendemos a depender de Dios, comenzamos a caminar sobre sus promesas que están condensadas en la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, ya no andamos por vista, sino andamos por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, ya no vamos a estar pendientes de las circunstancias. Vamos a estar pendientes de la palabra de Dios y de lo que el Señor nos quiere decir a través de sus promesas. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo resalta la importancia de la palabra de Dios como guía y fuente de luz en la vida del creyente, tanto en las decisiones cotidianas como para el rumbo general de la vida. Al conocer la palabra de Dios, aprendemos a conocerlos, a conocer su plan que tiene con nosotros, a conocer las promesas y a depender absolutamente de Él. Hay muchos textos en la Biblia que nos muestran los beneficios de ser dependientes de Dios. Sería hermoso recordarlos, porque muchas veces somos oidores y no somos hacedores de la palabra. Estamos en los tiempos donde el Señor no quiere que nosotros seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, sabemos que Él nos ayuda en todo. Que Él nos ayuda en todo. Y eso lo podemos encontrar en, déjenme busco acá, lo podemos encontrar en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ahí está el texto, está en la palabra. Pero si nosotros nos estamos dejando llevar por las circunstancias, nos estamos dejando llevar por el mar de caos, por la situación fuerte, se nos va a olvidar de que el Señor nos cuida y que nos dice que no debemos temer, que Él nos va a ayudar. Otro punto es, cuando dependemos de Dios, debemos dejar a un lado nuestras ideas para que se entronen las de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, sabemos que Él conoce nuestros deseos, conoce nuestros anhelos, conoce nuestros pensamientos, pero
los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Lo que para nosotros es lo bueno, Dios no quiere darnos lo bueno. Dios quiere darnos lo excelente. Pero si nosotros estamos enfocados en lo que estamos viendo como bueno, ahí nos vamos a quedar. Y no le damos ese paso al Señor, de que Él sea el que tome nuestra vida, de que Él sea el que nos guíe, de que Él sea el que nos muestre. Y es difícil, como yo les decía la vez pasada en el mensaje, entregarle el control al Señor de nuestra vida. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros, entregarle el control al Padre. Cuando nosotros somos dependientes del Señor, nosotros a ojos cerrados le vamos a dar el control al Señor, y sabemos que cuando Él comienza a mover este control, todo lo que venía estando torcido, que había creado duda, que había creado confusión, que había creado tristeza, todo se tiene que alinear al orden del Padre Celestial. Cuando dependemos de Dios, confiamos que nuestro futuro depende de Dios. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Nosotros podemos hacer planes, cualquier plan, pero el Señor es el que decide qué va a suceder. A mí me ha dado risa porque aquí está mi amada Ingrid Lara conectada. Ingrid para mí es una mujer muy especial. Ella sabe que yo la amo. Y sí, Ingrid tiene una agencia de viaje. Ingrid es la que me ayuda con todos los procesos de visa. Aquí le estoy haciendo la promoción a Ingrid. Ella es la que me hace todos los procesos de visa. Y cada vez que me llega así como el terremoto de que Ingrid, ven acá, averíguame un tiquete que voy para tal lado. Ingrid, averíguame un tiquete que voy para... Averíguate cómo están los tiquetes de eso, para ver. Y en medio de 2 meses para acá, ya Ingrid, ya yo me he ido a la Isla Margarita, ya me he ido a Costa Rica, ya me he ido a Puerto Rico, por ahí a la Isla Margarita, mejor dicho, y ella se ríe. Me dice: ay, mi amor, yo he tenido planes y he tenido pensamientos. El mes pasado iba para Costa Rica y el Señor enredó toda la cosa y para Costa Rica no cogí. Este mes iba para Puerto Rico y la cosa también se enredó hasta caída y todo. ¿Por qué? Porque es que el Señor conoce el rumbo. Él es el que traza nuestro rumbo y Él dirige nuestros pasos. Cuando nosotros dependemos de Dios, nosotros tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿es conveniente que yo vaya a ese lugar? Porque yo quiero ir, pero ¿realmente va a ser de bendición para mí? ¿Realmente va a glorificar tu nombre? ¿Realmente yo voy a ir de bendición a los lugares? Dios conoce la intención del corazón de nosotros, pero también Dios nos guarda. Cuando dependemos de Dios, sabemos que cuando terminan nuestras fuerzas, allí comienzan las fuerzas del Señor. Cuando nosotros sentimos que no podemos más, cuando sentimos que queremos tirar la toalla, cuando sentimos de que, ya definitivamente, ahí es donde el Señor dice: cuando terminan tus fuerzas, ahí inician las mías. Y en el Salmo 73:26 dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y en Isaías 40:29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Cuando tú aprendes a depender de Dios, sabes que donde tus fuerzas terminaron, allí empiezan las fuerzas del Padre sobre ti. Yo no sé si en este momento tú te encuentras cansado, tú te encuentras
desanimado, tú te encuentras desalentado, tú sientes que humanamente no puedes más, quiero decirte que estás preparando el escenario para que sea el Señor tu fuerza. Y créeme que cuando el Señor nos fortalece, vamos a poder derribar gigantes, vamos a poder derribar murallas, vamos a poder cruzar mares, vamos a poder hacer lo que humanamente era imposible, con las fuerzas del Señor van a ser posibles. Cuando dependemos de Dios, reconocemos que cada plan o cada proyecto se llevará a cabo si Dios está en medio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19:21. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Salmos 127:1. Si el Señor no está en medio de nuestros planes, de nuestros proyectos, créeme que nada va a salir. Porque Él es el que coloca los cimientos para que todo proyecto se lleve a cabo. Así que si hasta la fecha no se han cumplido algún proyecto que tienes, algo que estás realizando, quiero decirte que hagas un alto, que te sientes y le preguntes al Señor: Señor, yo quiero depender totalmente de ti para llevar a cabo este proyecto. Cuando aprendemos a depender de Dios, aprendemos a descansar en Él. Ay, ay, ay. Y cuán difícil es aprender a descansar en Dios. Cuán difícil. Créeme que estos días para mí han sido muy fuertes. Hoy una persona que está aquí conectada me tuvo que decir: estás demasiado ansiosa. Me dejó hablando sola. Y yo, ok, entendí el mensaje. Porque han sido días fuertes. Hay días donde no he descansado en el Padre. He querido hacer las cosas en mi fuerza. Me he cansado, me he fatigado. Hoy me levanté muy temprano. Me fui para un parque. No hice ejercicios, me senté. Y comencé a escuchar ahí la voz del Padre, comencé a ver la gente que estaba en el parque, comencé a ver y comenzó Dios a hablarme, luego hice videos y cuando me paré de ahí, me levanté como que wow. A veces tenemos que hacer esas pautas, quedarnos quietos para comenzar a escuchar la voz de Dios. Eso me lo dijo una persona hoy. Quédate quieta para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Cada día, un día a la vez. Lo que pasó ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Y algo que no nos deja, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios, es quedarnos estancados. Es quedarnos estancados en una situación, en algo que está pasando, porque no nos permite sentarnos a escuchar lo que el Padre tiene para nosotros en ese nuevo día. Cuando dependemos de Dios, sabemos que Él nos cuida. Salmo 121:3. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Salmo 121:3. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Salmo 94:18. El viernes que yo me resbalé, eso fue algo bien impresionante.
De pronto si usted hubiese estado allí estuvo una amiga mía, porque Dios nos cuida tanto. Y yo recuerdo que colocó a la persona idónea para que estuviera conmigo en ese momento. No colocó a mi mamá me iba a acompañar y yo le dije que no, que se fuera a hacer otra vuelta, que tenía pendientes. Porque si mi mamá hubiese estado ahí, eso hubiese sido mi mamá hubiera hecho muchas cosas, quizás no las correctas, pero esa persona que Dios colocó ahí a mi lado en ese momento, Dios la había preparado y yo la vi en ese momento como el cuidado de Dios para mí. Yo recuerdo que cuando yo me caí, me resbalé, yo daba tumbo, o sea, es como esas caídas que cuando tú te vas cayendo, va como en cámara lenta, que tú no sabes ni cómo vas a caer, ni qué te va a esperar. Yo ahora me río de eso, créanme que yo me río de esto ahora, porque yo hago como una película de lo que yo pasé, y yo veo que yo iba cayendo, y yo iba como en una cosa que yo no sabía ni en qué momento iba a caer en el piso, y la persona que estaba al lado de mí tenía una incertidumbre porque ella es paciente con matectomía también bilateral, le quitaron sus 2 senos. Ella sabe lo que implica que a uno los brazos se le afecten en una caída. Ella sabe lo que significa cuando una persona no poderla agarrar por los brazos. O sea, y ella me decía, Gaby, yo no sabía qué hacer. O sea, yo nada más estaba esperando que tú cayeras en el piso para yo ver por dónde te iba a agarrar. Porque ella me decía, yo te pude haber tomado por el brazo, pero yo no te puedo jalar tu brazo para evitarte la caída. No te lo puedo jalar porque te voy a hacer un daño peor. Yo no puedo jalarte por la espalda o empujarte por el pecho, que no tiene, porque es peor. Entonces ella decía que ella no sabía en qué momento, sino cuando yo caí, fue cuando ella le dijo a la gente que ya venía para encima, porque yo empecé a llorar, a dar gritos. Ella cuando vio la gente que venía para encima, ella lo primero que le dice es, no la toquen. No le toquen, porque intentaron levantarme. Y ella dijo, no le toquen los brazos. No le toquen los brazos. Créeme que si Dios no hubiera enviado a esa persona, yo vi el cuidado de mi padre. Si Dios no hubiera colocado a esa persona, nosotras fuimos a hacernos unos estudios juntas, pasamos todo el día en ayuna, ella me invitó a comer, nos fuimos para el Viva a comer, porque no podíamos estar así todo el día sin comer, dos personas recibiendo un tratamiento fuerte oncológico de pastillas, y nos fuimos, y cuando salimos de ahí pasó eso. Y yo le dije al Señor, Señor, yo le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque ella estaba en el momento preciso. Si ella no hubiera estado ahí, el Señor de igual manera me iba a cuidar, pero el Señor la escogió a ella y ella tuvo todas las precauciones posibles. Otra persona me hubiera cogido por el brazo y mamá me hubiera cogido por el brazo, me hubiera hecho un daño peor. O si yo estuviera sola, las personas me iban a levantar y me iban a coger por los brazos. Entonces, Dios tiene cuidado de todas las cosas. Cuando nosotros dependemos de Dios, aprendemos a depender de Dios, sabemos de que Él nos va a cuidar, de que cuando nuestro pie, Él evita que nuestro pie tropiece en piedra, y si tropieza, Él nos va a levantar. El Señor tiene cuidado de tu vida. Aprende a saber, a depender de Él, de su cuidado y de su amor. Cuando aprendemos a depender de Dios, Dios nos guarda de la altivez. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12:16. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, sabemos que las cosas que tenemos, los dones, los talentos, las cosas que Dios por su misericordia nos ha dado, no son para nosotros, son para el servicio de otros. Y que todo lo que viene, viene del Padre Celestial. Y créanme que esta semana me ha tocado aprender mucha humildad
Y yo le doy gracias a esa persona que está conectada, porque yo sé que ella está conectada aquí viendo este maná de Dios. Bendigo tu vida, mi reina, por estar este tiempo aquí conmigo, por estar en ese tiempo. Hoy me reía con esa persona y le decía, tú tienes un apostolado realmente. Y ella se reía porque hay personas que Dios coloca en tu vida en momentos determinados. Pero eso no quiere decir que tú tienes que volverte dependiente de esas personas. Tu dependencia tiene que ser absoluta en el Padre Celestial. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que nosotros debemos depender absolutamente de ti. Que todo lo que tenemos proviene de ti. Que tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos corriges, tú nos ayudas. Que cuando dependemos de ti, podemos caminar sobre las aguas, podemos caminar sobre las olas, podemos caminar sobre tu palabra, Señor, sobre tus promesas y saber que estas serán veraz en nuestra vida. Padre, yo oro por cada persona que se conectó esta noche a este poderoso maná de Dios. Bendigo sus vidas de una manera especial. Creo fielmente, Señor, que tú estás en medio de ellas como poderoso gigante. Creo fielmente, Señor, que tú las estás levantando como punta de lanza en este tiempo para ser embajadores de tu palabra. Y oro, Señor, por esa cobertura de tu espíritu sobre sus vidas. Oro, Señor, que esta palabra, Señor, sea como martillo que quebranta la piedra en nuestras vidas y que podamos caminar en tus promesas y en tu dependencia. Gracias, Señor. Bendigo la vida de todas las personas que se conectaron y recuerden que el próximo martes cerramos esta serie Dependiendo de Dios. Comparte este video con alguna persona que necesite recibir este poderoso maná. Que Dios los bendiga.